Recuerde el alma dormida. Avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. Buenos días. Me llamo Víctor, tengo 37 años y he venido a hablaros de la gestión del cambio. Antes de nada, más que nada por una cuestión técnica, os quisiera pedir, por favor, si podríais intercambiar los asientos, el uno por el otro, en la medida que os sea posible. Es solo por una cuestión de la cámara. Gracias. Bueno, básicamente os quiero hablar de la gestión del cambio, centrándome en una distinción: resignación, aceptación. Ahora mismo acabáis de hacer un cambio. Acabáis de cambiar. A alguno le habrá gustado. Mira qué bien. Prefiero este sitio que el que tenía. Algunos habrán resignado. Bueno, si es una cuestión técnica, pues me cambio. No vaya a ser que esto no funcione. Y algunos han resistido como... ¿Dónde voy? Estoy bien aquí. Bueno, estas son cosas que pasan cuando vienen cambios a la vida. Yo, en mis 37 años, llevo trabajando desde los 18. Empecé trabajando como pizzero repartidor o repartidor pizzero en una marca conocida. Y empecé trabajando porque quería trabajar. Digo, tengo 18 años, ahora quiero ser independiente en mi vida, quiero aportar algo, sobre todo a mí, y vamos a trabajar. Claro, en un pueblo como yo soy, de San Boi, pues el trabajo que había sobre todo era pues de pizzero. Estaba estudiando, todos los estudiantes pues van a la pizzería a pedir allí un puesto. Y entonces la peculiaridad fue que yo empecé a trabajar repartiendo pizzas, pero no tenía la licencia de ciclomotor. La licencia de ciclomotor antiguamente, los que somos del 80, se conseguía dando un dinero. Tú ibas a tráfico y decías, oiga, quiero tener una licencia de ciclomotor, pues son 2.000 pesetas, pues tenga. Justo el año que yo quiero ser motorista, llevar un ciclomotor, dicen, no, esto ha cambiado. Ahora hay que pagar y te tienes que ir a la autoescuela y ahí te hay que hacer un examen. Digo, coño, ya no son 2.000 pesetas. Pero bueno, como no tenía licencia, dije, oiga, pero yo quiero trabajar igualmente. Me dijeron, bueno, ¿tú puedes repartir caminando, a pie? Yo, sí. Como estaba más gordete que ahora, ¿no? Y digo, pues quiero adelgazar también, pues voy a aprovechar. Y además dije, oye, ya que voy caminando a las casas, voy a subir las escaleras caminando también. ¿Cuántos pisos hay? 9, pues 9. Entonces llegaba a las casas, picaba, hola, ¿qué tal la pizza? Me veían y me dicen que llueve. No. Es que bueno, claro, la escafandra, el chubasquero, las pizzas allí, ¿no? Llegaba allí. Y en esa época pues yo seguía estudiando lo que era el bachillerato, el COU, entonces iba haciendo trabajos, pues como imagináis de la época de adolescencia, más bien pasajeros. Repartidor de pizzas, mozo de almacén, mozo pues en tema de mudanzas, desahucios. Estuve trabajando también pues como en fábricas, en metalurgia, luego trabajé de camarero también, fotógrafo, fui dando saltos, soldador de hierro, fui dando saltos. Mientras decidí además también estudiar fotografía, pues para subvencionarlo, pues esto era un dinero, pues había que trabajar. Y durante los 7 años primeros de trabajo, hasta los 25, esta fue mi vida laboral. Iba, pues, el tiempo máximo que tenía era un año. Porque además normalmente en aquella época, como era por ETTs al año, pues ya está, aquí se acabó. Aunque fueras bueno, si no tocaba, pues no pasaba nada. Y yo cada vez que me decían, no te renovamos, casi que me alegraba. Dice, oye, qué bien, porque estoy estudiando, quiero estudiar, y si me quedo aquí igual me acomodo y esto... Entonces, yo recuerdo esos 7 años como años dinámicos, años creativos, porque ningún trabajo era lo suficientemente satisfactorio como para decir, quiero dedicarme a esto el resto de mi vida y permanecer aquí. Yo quería estudiar fotografía, quería ser fotógrafo, irme al Himalaya, irme al Serengeti, fotografiar las tribus del mundo, ver la vida y mostrarla, poder mostrar toda esa belleza. Pero a los 25 años encontré un trabajo que era de comercial en Grupo Planeta y entonces aquí pasó algo diferente. Este trabajo me aportaba de inicio algo que yo no dominaba, que no
no tenía en absoluto, que era el dominio de la comunicación intrapersonal, el poder comunicar. Para tener que vender hay que transmitir emociones, hay que moverse. Y al principio fue fascinante. Compañeros, era un trabajo pues muy juvenil. Y estuve 12 años, finalmente. Y a los 12 años yo me di cuenta, haciendo una recopilación de esos 12 años, que mi estado permanente había sido aburrido y absolutamente apático, después del primer año prácticamente. Y entonces, pues bueno, estas son pequeñas reflexiones que han ido viniendo en mí durante todo este tiempo de cómo está mi estado cuando hay ciertos cambios, incluso incómodos a veces. Porque de hecho me compré el coche cuando me echaron del trabajo, me fui a vivir solo cuando me echaron del trabajo, me compré el piso cuando me echaron del trabajo. Esto es curioso. Yo tomaba la decisión de me voy a comprar un coche y ese mes me echan del trabajo y bueno, pues ya me lo he comprado. Yo sigo. Y para adelante que iba. Y entonces, cuando hay cambios, realmente mi estado es como que hay una cierta movilidad, hay una cierta creatividad que me estimula. Y cuando he vivido socialmente estable, he sentido como, hostia, esto no encaja, esto no acaba de hacer. Entonces, para poder hablar del cambio y que me entendáis o hacerme entender con una profundidad, podríamos decir máxima, yo os quiero explicar mi experiencia de vida con posiblemente el cambio más brusco, más poco aceptado y más dramático, bueno, más drástico es la palabra que hay en la vida, que es justamente la antítesis, que es la muerte. ¿Vale? Yo cuando tenía 8 años estaba en el pueblo donde mis abuelos tenían el terreno, que allí siempre íbamos en verano a jugar como niños, pues éramos salvajes por la montaña comiendo bocadillos de jamón. Bueno, lo que hace un niño en la montaña si lo dejas, ¿no? Sin límites, no era urbanización, sino que era montaña salvaje, pues allí que estábamos. Mi hermano mayor, que tiene 3 años más que yo, mi primo y mi prima, que éramos pues los 4 jinetes, éramos prácticamente hermanos porque nos hemos criado siempre como tales. Y entonces un día de noche, estando allí en el piso, escuché que vino mi tío, que era el padre de ellos, que era pues también una persona muy cercana a mí, y nos dio la noticia a mi hermano y a mí en privado de que mi padre había fallecido. Y esto fue algo que yo tenía 8 años, había escuchado por ahí una conversación pensando que era mi tío José, no mi padre. No acabé de... Fue como me dieron la noticia, claro, tenía 8 años. Me cuesta hasta recordar cómo la recibí, pero era como... bueno, voy a llorar porque me entristece, aunque no acabo de entender qué me está diciendo. Esto no acabo de saber qué es en sí, ¿no? Cuando lo fui entendiendo, me enfadé mucho. No un enfado con la vida en sí, era como un enfado. Era algo que se instalaba. Algo que creció aquí y que yo tapé. No lo mostré. Simplemente dije, esto ha pasado. Pero no debería ser. Y viví bastante tiempo, me fijaba en mis amigos, si ellos tienen padre, yo no, cómo molaría hacer algo. Inevitablemente fui fijando la atención en las figuras paternas o en las figuras masculinas. Mi abuelo era mi gran referente porque, como os he dicho, pues todos los veranos nos íbamos con ellos, los pasábamos con ellos. De hecho, yo viví en el tercero y mi abuelo en el segundo, mi abuelo y mi abuela. Y entonces mi abuelo desarrolló una enfermedad que no se conocía en esa época, ya se conoce, que se llama Alzheimer, en el cual hay toda una transición que tampoco se entiende si no sabes lo que es. Mi abuelo de repente empezó como a dejar de ser él. No nos reconocía, en 2, 3, 4 años, no pasó mucho más. Y finalmente, pues también murió. Y yo tendría, creo recordar, unos 12 años. También me cabré mucho, evidentemente, porque era mi abuelo, lo quería mucho y tampoco acababa de entender exactamente por qué. 5 años después, mi abuela, cáncer de hueso, de colon, con metástasis, murió. Me cabré mucho también. Y en 2003, o sea, hace 15 años, mi tío, el padre de mis primos, una figura de referencia también para mí, por una enfermedad crónica que arrastraba durante bastantes años, falleció también, por infarto al corazón. En Belviche un día, sin que prácticamente nos enterásemos, de refilón. Esto, como vivencia de vida, no os quiero tampoco ahora solo la experiencia para que la entendáis, a mí lo que me supuso es vivir durante muchos años muy conectado a la muerte, no entendiendo a qué se debe, por qué pasa. Porque a mí, es decir, cabreado, no soy un tío muy fogoso, o sea que tampoco es un cabreo aquello que dice, este está cabreado, no, soy de apariencia feliz. Pero por dentro sí, esto hervía, era algo instalado. Dolores de lumbalgia, ciáticas crónicos, bueno, malestar profundo.
Lo único que pude hacer era resignarme a que eso había pasado. Me resigné, ha pasado y no lo puedo evitar. He vivido sin padre, he vivido sin mis abuelos, soy víctima, pobre de mí. Me ha tocado vivirlo, me han hecho vivirlo así. Y eso durante un tiempo bastante prolongado de mi vida, pues lo he vivido de esta manera. Aunque ya intuía que muy sano no era, que seguramente algo se me escapaba. Igual que vosotros, estoy en proceso de crecimiento personal desde hace mucho tiempo, por eso estamos aquí. Y yo esto ya intuía que tenía que haber algún cambio. Las navidades pasadas, bueno, hace 2 años, a mi prima, con la que compartía toda la experiencia de infancia, le diagnosticaron un cáncer también, un cáncer de útero, uno de los cánceres posiblemente más salvajes y complejos que puede tener una mujer, porque de hecho afecta a la zona matriz, que es la zona sacra, es la creación de la vida, es la creatividad pura en estado puro. Y esa parte de ella se destruía, era algo curioso, era muy agresivamente además, ¿no? Viví el proceso, lo fui siguiendo con ella, toda la familia, y entonces, como yo sabía que eso era algo que acabaría seguramente, pero que tenía un proceso, intenté hacer un poco de espejo con ella y observar su vida. Con mi prima me tomé el primer calimocho, un bareto ahí con 14 años, escuchando punky, una cosa. Me voy a probar el primer porro, que le dije, no quiero. Me aceptó los límites, estuvo bien. Siempre jugaba con ella. Éramos 3 hombres y una mujer, yo soy más femenino, me iba con ella. Mi hermano y mi primo eran unos salvajes. Entonces la conexión con ella era bastante fuerte. De adolescencia coincidimos, compartimos amigos. Bueno, ella se quedó embarazada con 19 años, decidió tener a la niña con el que es su marido, el que era su marido. Y los últimos 5 años estuvo en un estado de depresión medicado. Cuando murió mi abuela, ella tuvo un conflicto con ella que no pudo solucionar verbalmente con ella hablando, se lo quedó. Cuando murió su padre, hubo un conflicto, tenían conflicto, no lo pudo sanar tampoco, se cayó, se quedó sin solucionar, sin verbalizar. Y entonces, cuando mi prima finalmente murió, no sentí rabia, no sentí la tristeza profunda que había sentido con mi familia, porque lo que entendí es que el resultado de esa muerte, en cierta manera, había sido la consecuencia de una vida que ella había escogido vivir. Ella era consciente de que no era feliz en su matrimonio, de que no era feliz con muchas cosas, sin embargo, no voluntariamente seguramente, ya sabemos cómo funciona el mundo interno, pero de alguna manera era el camino que escogía. Y yo entendí que es una consecuencia, que en muchos casos lo que nos pasa físicamente es una consecuencia de aquello que vamos poco a poco decidiendo y aceptando. Y esta fue la conclusión que conseguía tener de cara a la distinción que os comentaba. Las primeras muertes de mi vida yo me resigné a ello. Sufrí, me convertí en víctima, era injusto para mí. Con la muerte de mi prima, yo la he aceptado. Ha muerto a consecuencia de una serie de decisiones que en su vida, poco a poco, fue tomando. Y esto me llevó a entender el cambio como aceptación o resignación y la posición en la que ello nos deja. Cuando nos resignamos, nos convertimos en la víctima de aquello que sucede. Cuando lo aceptamos, esto cambia. Daros cuenta, os voy a poner, y además con ejemplos voy a preguntar. ¿Cuántos de vosotros, cuando erais bebitos, chiquititos, cambiasteis los dientes de leche por los dientes que tenéis? O me digáis que no. ¿De vosotros quién a día de hoy mide más que cuando tenía 5 años? Si no, también es preocupante. ¿Y a cuántos tenéis una voz hoy en día diferente a la de cuando erais preadolescentes? Yo recuerdo cuando llamaban a mi hermano a casa, que siempre mi hermano me decía, han hablado con mi hermana. Era como, bueno. Sí, no tenía esta voz, era más. ¿Vale? Entonces, lo que os quiero decir con estas preguntas, y lo que quiero que veáis,
es que todos hemos sufrido cambios. Y estos cambios son cambios aceptados. Lo raro es... ¿Cómo que tienes los dientes de leche? Eso sería raro, ¿no? Imagínate ahí con 50 años los dientes que se llevó el de leche, que no puedes morder, no tiene sentido. Es decir, daros cuenta, hay cambios que se aceptan. Hay cambios aceptables, hay cambios aceptados socialmente incluso. ¿Qué diferencia hay con cualquier cambio? Si yo puedo aceptar los cambios biológicos, porque claro, son normales, bueno, la vida es un constante cambio. Claro que es aceptable. Daros cuenta, la conclusión a la que yo llegué, y la que he llegado, y lo que os quiero transmitir, es que el cambio es una decisión. El cambio se decide. Siempre puedes decidir. Es más, sois libres de decidir. Tenéis la libertad, por derecho de nacimiento y de creación, de decidir todo lo que queráis. Si viene un cambio en mi vida, puedo decidir cómo actúo ante él. Si algo no me gusta, puedo decidir cambiarlo. El cambio siempre está. Se puede trabajar con esto. Vamos a aceptar. Daros cuenta, si me resigno, estoy condenándome a vivir esclavizado. De mí mismo muchas veces, ¿eh? A vivir como una víctima. Es que esto me llega aquí, me va llegando. Pues, ay. Además, se va traduciendo, ¿no? Ya te agachas y dices, ay. Te levantas siempre con los suspiros. Porque, bueno, claro, como me hago viejo me tiene que doler. Bueno, pues podemos decidir hacer algo en consecuencia. Podemos hacer algo ante esos cambios. Todas las conferencias que hemos tenido antes han hablado en cierta manera de poder hacer deporte, de poder mejorar en la vida. Tenemos muchas herramientas, las hemos adquirido ya. Pongámosle la voluntad, sabiendo que tenemos las herramientas, que tenemos el poder de decidir. El poder de tomar decisiones respecto al cambio, de saber dónde movernos, hacia dónde ir. Mi prima seguramente esto no lo tenía claro, no lo supo ver, no tenía los conocimientos. Y a veces puede pasar que hayan personas que no lo conocen esto, no tienen estas herramientas. Están quizá en otro punto de su desarrollo personal. Pero nosotros sí que lo sabemos. Podemos decidir siempre, con esa libertad. ¿Sí? Tomar decisiones. Cambiar lo que no os gusta. Y si no os gusta el cambio, volver a cambiarlo. Oye, ¿me has cambiado esto? Pues lo cambio otra vez. Pues ahora cambio como me lo tomo, cambio como me lo acepto. Podéis moveros en esto. Y hacer siempre esos juegos. Si no acepto lo que me pasa, pues oye, ¿por qué no lo acepto? ¿Qué está pasando en mí que me hace que eso yo no lo quiera aceptar? Podría cambiar ese diálogo interno que tengo, esa dialéctica que nos han enseñado estos días. Hostia, que aquí me dicen que no. Y hace unos días pues hablaba bajito aquí, no me escuchabais. Y he dicho, pues yo no quiero hablar así, quiero que me escuchéis, quiero mandaros mi mensaje, quiero que me entendáis. Entonces hablo más poderosamente. Grito como el de la ópera que canta. Son cambios vivos que estamos viviendo, son cambios vivos, latentes, se puede hacer, podemos cambiar. Siempre acordaros, aceptando que yo puedo decidir. Yo decido. Como decía en la película Mentes Peligrosas, yo puedo decidir. También puedo decidir resignarme. Cuidado. Tener cuidado con los juegos de palabras. Puedo tomar decisiones que siempre os hagan volar, que os hagan flotar, que le den sentido. No viváis aburridos y apáticos 12 años en un trabajo que no aporta nada, solo porque es estable. Y eso me permite pagar. No viváis aburridos sin moveros, solo porque como me hago mayor me tiene que doler. Pues tenéis muchas más opciones. Tenemos una deportista, tenemos por ahí un masajista, terapeutas, coño, podemos hacer lo que queramos. Tenemos opciones en la vida, hay muchas cosas que podemos hacer. ¿Vale? No sé cómo vamos de tiempo, porque la verdad es que no he mirado el reloj. 2 minutos. Pero creo que para 1 o 2 preguntas, si queréis, puede dar tiempo. ¿Tenéis alguna pregunta, quizá? ¿Alguna aclaración de algo? ¿Decidís hacerme alguna pregunta? ¿Dónde podemos ir a tus sesiones? A mis sesiones... ¿A las demás? Sí, bueno, yo hago 2 tipos de sesiones, que las hago en Sant Boi de Llobregat, que es el Poble.
Podéis venir los jueves por la tarde a talleres creativos de este nivel, donde hablaremos de gestión del cambio, gestión de emociones, crecimiento personal en general, o los viernes a talleres de cuencos tibetanos, que también hago, que es otra manera también de desarrollar una decisión que tomé también, por cierto, cuando empecé con el Reiki y descubrí los cuencos, es que el cuenco me llama más que el Reiki, quizá porque hace sonido y por eso llama, pero me vibró más, entonces pues lo utilizo. Jueves y viernes por las tardes en San Boi. Luego te paso la dirección si quieres. Víctor, Sí. ¿cuál es tu siguiente decisión de cambio? Mi siguiente decisión de cambio es algo firme que he tomado hoy, es estando como estoy nervioso, decido entregarme al máximo. Hace una hora no lo tenía tan claro. Hombre, lo decía. Bueno, yo quiero acabar solo con una frase de la grandísima Mercedes Sosa. Así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Muchas gracias.